Damos gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno día tras día con nosotros. Y a pesar de que nosotros muchas veces no somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. A pesar de que nosotros muchas veces no somos fieles a Dios, Él sigue siendo bueno con nosotros, a pesar de lo malo que muchas veces nosotros somos. Y es sabido que nosotros constantemente pecamos contra Dios. Y cuando pecamos contra Dios necesitamos que Dios nos perdone. Y necesitamos que Dios nos dé una segunda oportunidad. Pero a veces no solamente nos basta con que Dios nos dé una segunda oportunidad, sino que a veces necesitamos una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad. Y la verdad es que si nosotros nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Dios, Él está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y Él está dispuesto a darnos esa segunda oportunidad principalmente porque Él nos ama. Y segundo, porque Él es grande en misericordia, dice su palabra. Acompáñeme por favor ahí a Miqueas, capítulo 7. Miqueas 7, 18. En Miqueas 7:18 habla en parte de lo que yo estoy mencionando ahora. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, acá estos dos versículos que acabamos de leer, nos dicen que Dios no retiene para siempre su enojo y que Él nuestros pecados los echa en lo profundo del mar. Y principalmente este versículo lo que nos dice es que Él va a volver a tener misericordia de nosotros, su pueblo. Y si bien Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros, eso no nos da libertad a nosotros para abusar del perdón de Dios y pecar constantemente. Hay algunos que dicen: no, pero si estamos en la gracia, total, le pido perdón a Dios y Dios me perdona, y si después peco de nuevo, le pido perdón a Dios y Él me perdona de nuevo, y no pasa por abusar de la gracia, y eso nosotros lo hemos estudiado y lo hemos visto, ¿verdad? Es más, que Dios nos perdone, así como hemos visto en estos versículos, no quiere decir que Dios no pida algo de nosotros. No quiere decir que Dios no pida algo de usted y de mí. Y a esto que llego ahora, básicamente muestra la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque Dios pide que nosotros hagamos algunas cosas como sus hijos. Y eso nos diferencia de los que no son sus hijos, cuando hacemos esas cosas que Dios quiere de nosotros. Y el tema de esta tarde tiene por título: ¿qué pide Dios de ti? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí, hermano? Hoy vamos a ver y vamos a contestar esta pregunta, obviamente con la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en base a un ejemplo que nos dan los israelitas en el Antiguo Testamento. Le pido por favor que me acompañe a Deuteronomio capítulo 10. Este va a ser nuestro texto base en esta tarde. Y aquí vamos a ver el ejemplo de los israelitas, quienes, a pesar de sus frecuentes desobediencias a Dios, desobedecían una y otra vez a Dios, Dios aún así les mostraba su gracia, les mostraba su favor. Dios era bueno con los israelitas, a pesar de que ellos le faltaban el respeto muchas veces a Dios. Y vamos ahí a Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2 vamos a leer al inicio, y vamos a ver la primera bendición de Dios. Podemos ver cómo Dios manifestó su gracia con el pueblo de Israel. Lo primero que vamos a ver está en el versículo 1 y 2. Veamos. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo:
lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. En el contexto acá está Moisés recibiendo esta instrucción de Dios, producto de que las primeras tablas de la ley habían sido rotas, y Dios le iba a entregar nuevamente las tablas de la ley. Y es ahí donde vemos la primera bendición de Dios al pueblo de Israel. Dios les confió a ellos la ley. Dios les confió a ellos la palabra de Dios. Ellos son los portavoces de la palabra de Dios. Es la primera bendición que podemos ver de Dios hacia el pueblo de Israel. Como una prenda del favor de Dios, Dios les entrega su palabra. Otra cosa que podemos ver donde Dios muestra su buena mano con el pueblo de Israel es que Dios al pueblo de Israel lo guió a un lugar físico, lo guió a la tierra prometida, a esta tierra donde fluye leche y miel, que dicen los versículos que obviamente nos muestran esta promesa de Dios. Y el pueblo de Israel, acá en el contexto de Deuteronomio, venía de vagar 40 años por el desierto. Habían salido de Egipto, habían estado en el desierto vagando 40 años, y Dios los guió a la tierra prometida, a la tierra que les había dicho a sus padres, a sus ancestros. Y ahí vemos la segunda bendición. Primero, Dios los bendijo siendo portavoces de la palabra. Después, vemos que Dios los bendijo dándoles un lugar físico, la tierra prometida. Y en los versículos, vayan por favor a los versículos 8 y 9 de Deuteronomio 10, ahí vamos a ver otra bendición de parte de Dios al pueblo de Israel. Versículos 8 y 9 dicen: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces, acá podemos ver una tercera bendición de Dios al pueblo de Israel. Y la tercera bendición es que Dios les proporcionó a ellos una tribu sacerdotal. Una tribu que estuviese encargada de los sacrificios ante Dios, que estuviese encargada de las cosas santas, que estuviese encargada de cada una de estas cosas espirituales del pueblo de Dios con Dios mismo. Dios les proveyó de esta tribu, y eso Dios obviamente no lo hizo con todas las naciones, privilegio de Israel únicamente. Y en los versículos 10 y 11 vemos otra bendición más de Dios. Dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, acá está hablando Moisés, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les iba a dar. Y aquí, como una cuarta muestra de amor y de la gracia de Dios con el pueblo de Israel, podemos ver que Dios les proveyó a ellos un intercesor. Dios les proveyó a Moisés, a esta persona que estaba encargada de abogar por el pueblo. Cuando el pueblo se equivocaba, tantas veces que se equivocó, el pueblo no iba directamente a Dios. Era Moisés el que daba la cara a Dios e intercedía por el pueblo. Era el que abogaba por el pueblo. Entonces ahí podemos ver, primero, 4 bendiciones de Dios al pueblo de Israel. Vemos que Dios era bueno con el pueblo de Israel. Y acá en el contexto de Deuteronomio 10, vemos que Israel ya está casi frente a Jericó. Israel ya está casi frente a entrar a la tierra prometida. Aún está en el desierto, pero ya están casi a entrar. Después de vagar estos 40 años por el desierto, que, entre paréntesis, hay muchos comentaristas que dicen que atravesar el desierto, porque no era un desierto muy grande, sino que atravesar ese desierto en línea recta no debería haberles tardado a los judíos más de 2 semanas, pero sabemos que Dios los tuvo ahí 40 años dando vueltas en el desierto hasta que esa generación que pecaba contra Dios murió. Entonces, a causa del pecado estuvieron 40 años en el desierto. Pero volviendo, entonces estaban ellos ahí ya casi a punto de entrar a la tierra prometida y obviamente conquistarla. Y Moisés les hablaba estas palabras al pueblo. Les hablaba esto que estamos leyendo acá en Deuteronomio 10. Y
Y ojo, porque Moisés estaba hablando obviamente todavía estando en el desierto. Si bien estaba ya ahí el río Jordán listo para atravesar y entrar a la tierra prometida, recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que Moisés la vio desde la altura de un monte. Entonces Moisés estaba ahí y les recuerda con este discurso, se manda este gran discurso Moisés, les recuerda que Dios había sido así de bueno con ellos. Les había dado una tierra prometida, los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había guiado por 40 años en el desierto, les había dado la ley, les había dado un intercesor. Dios mostró su buena mano con el pueblo de Israel. Dios fue bueno con el pueblo de Israel, pero también aquí Moisés les muestra al pueblo de Israel cómo habían sido ellos con Dios. ¿Y cómo había sido Israel con Dios? Ellos habían sido desobedientes, ¿verdad? Ellos habían sido porfiados. Ellos habían provocado constantemente la ira de Dios. Entonces, acá vemos un pueblo de Israel que eran pecadores. Veamos qué es lo que dice Moisés ahí en Deuteronomio 9, al ladito donde están. Deuteronomio 9. Leamos el versículo 1 para que tengamos el contexto de lo que le estoy diciendo, que ya estaban ahí a punto de entrar a la tierra prometida. 9:1 dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Entonces vemos acá que Israel estaba ahí frente al río Jordán, casi listo ya a entrar a la tierra prometida, a tomar estas naciones fuertes y poderosas que está describiendo acá este versículo. Veamos el versículo 4. Y aquí empezamos a ver cada una de las fallas del pueblo de Israel. Versículo 4 dice: No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Entonces acá vemos que el pueblo de Israel, que Moisés le dice al pueblo de Israel que ellos no iban a tomar la tierra prometida a causa de su justicia, a causa de su rectitud, sino que Dios la iba a entregar producto de la maldad que había en aquellas naciones. Eso era para que ellos no se jactaran de que ellos habían logrado vencer a sus enemigos, sino que solamente por la misericordia de Dios, una vez más, ellos lo iban a hacer. Versículo 5 dice: No por tu justicia, ahí les vuelvo a repetir, ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra de que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, acá vemos que ellos no iban a tomar esta tierra producto de su justicia, sino que Dios estaba cumpliendo una promesa que había hecho a los patriarcas. Dios cumplió su promesa y ellos entraron a esta tierra donde fluye leche y miel, donde hablaba varias generaciones antes el Señor a los patriarcas. Y el día de hoy el Señor cumple sus promesas, ¿o no? Amén. El Señor es vigente, es eterno. El mismo Dios que cumplió esta promesa de entrar a la tierra prometida, hoy en día a nosotros también nos tiene promesas. Y tenemos que tenerlas por ciertas. Versículo 6 dice: Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Aquí el pueblo de Israel se ve que ellos eran duros de cerviz, o sea, ellos eran porfiados, eran testarudos, eran llevados a su idea. Cuando yo era niño, mi mamá me decía, cabeza de piedra, me decía, no entiendes. Algo así eran el pueblo de Israel. Eran duros de cerviz, eran porfiados, ¿no es cierto? Sigamos viendo algunas cosas malas que tenía el pueblo de Israel. Versículos 7 y 8 dice: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. 40 años desobedeciendo a Dios. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Entonces, acá vemos también que ellos, una y otra vez, durante 40 años, porque dice, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a tierra prometida, 40 años, estuvieron provocando constantemente la ira de Dios, día tras día. Ese era el pueblo de Israel. Un ejemplo más, veamos versículo 12. Dice: Y me dijo Jehová,
levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Acá no sé si ustedes recuerdan qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, pero Moisés, el contexto es que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Moisés estuvo 40 días ahí y como Moisés no bajaba, ¿qué hizo el pueblo? No se le ocurrió nada mejor que hacer un becerro de oro y comenzar a adorarlo. Si se dan cuenta, al realizar este hecho, lo que está haciendo el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel está menospreciando a Dios. Lo está menospreciando porque el pueblo de Israel había visto la grandeza de Dios. Había visto cuando Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Había visto las plagas que dio en Egipto para sacarlos de ahí. Habían visto su provisión en el desierto, la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, el maná, todas esas cosas que Dios de manera, por decirlo así, ¿cómo? No la entendí. Sí, de manera física, pero de una manera sobrenatural. Porque no era algo humano, eran puras cosas sobrenaturales. Aún así, después de 40 días dudaron de Dios, menospreciaron a Dios y se les ocurrió hacer un becerro y empezar a adorar al becerro de oro hecho por sus propias manos en vez de adorar al Dios que le había mostrado todas estas cosas que le estoy describiendo. Y adivinen quién estaba liderando el tema ahí. El sacerdote Aarón, el mejor sacerdote que tenían ahí. Pero podemos ver que el pueblo de Israel constantemente pecó contra Dios. Una última cosa. Ahí ustedes después pueden leer el versículo 13, 14, 16, 19, que describen muchas otras situaciones más, no me quiero alargar en eso. Pero el versículo 22 dice, también en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataabá provocaste a ira a Jehová. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que pasó en cada uno de estos lugares. Yo preparando este tema tuve que investigar, porque tampoco me acordaba específicamente de los nombres de los lugares. Pero ahí en Tabera, donde dice el versículo 22, el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Y se quejó contra Dios porque dijeron, pucha, tenemos que estar comiendo este pan todos los días. Tenemos que estar comiendo este maná todos los días. Qué rico sería comer ese pescado que había allá en Egipto. Esos melones, esos pepinos, dicen los versículos, los describen ahí. Las cebollas y los ajos, dice el versículo. Qué rico sería volver a comer eso. Y se acordaban de Egipto. Se quejaban contra Moisés, se quejaban contra Dios constantemente. Y no recordaban que en Egipto ellos eran los esclavos. Ni siquiera era una tierra de ellos mismos. Dios les estaba proveyendo una tierra prometida. Y ellos estaban menospreciando eso también y se acordaban de Egipto y querían volver atrás. Mismo versículo 22 dice en Tabera y en Masá. En Masá sucedió que también se quejaron contra Dios. En Masá no se le ocurrió nada mejor que decir, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir de sed aquí en el desierto? Y se quejaban contra Moisés. Dudaban de que Dios les iba a proveer agua en medio del desierto, a ese Dios que les había mostrado la grandeza de abrir el mar para que ellos cruzaran en seco. Dudaban de ese Dios y se quejaban contra el líder que Dios había puesto ahí, que era Moisés. Se quejaban contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Les proveyó agua desde la roca. También versículo 22, cuando dice ahí en Kibrot Hataabá, bueno, ahí ustedes después lo pueden leer en Números 9, ahí ellos también se quejaron contra Dios. Porque ellos querían comer carne los lindos en medio del desierto. Querían comer carne. Y ahí en Kibrot Hataabá, ellos se volvieron a acordar de Egipto. Porque decían, en Egipto teníamos carne. Pero no se acordaban que en Egipto ellos eran esclavos. Y un esclavo en aquellos tiempos era considerado en algunas ocasiones inferior incluso a un animal. Y ellos eran esclavos y se acordaban de Egipto. No valoraban lo que Dios estaba haciendo por ellos y se quejaban constantemente. ¿Qué hizo Dios? Querían carne, le mandó codornices. No para que comieran un día ni una semana, comieron un mes carne. Y aquí podemos ver nuevamente que Dios es bueno con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le paga a Dios con mal. Versículo 23 dice,
Cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. Esto lo podemos ver ahí en Números 13. Y acá ellos fueron rebeldes porque Dios les dio una orden. Dios les dijo, vayan a ver las naciones enemigas. Y claro, ellos fueron. ¿Pero qué llegaron diciendo ellos? ¿Se acuerdan o no? Llegaron diciendo ellos que el otro pueblo era un pueblo grande, una ciudad fortificada, donde habían gigantes, y que era imposible que el pueblo de Israel venciera a estos enemigos. Y Dios ya les había dicho que los iba a entregar en su mano. Desconfiaron de Dios una vez más. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que yo estoy diciendo, Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Les dio la ley, les dio un lugar, les dio la tierra prometida, les dio un intercesor. ¿Sí? Les dio todas estas cosas. Y el pueblo de Israel una y otra vez les pagó con mal. Yo me pregunto, solamente un caso hipotético, hermano. Si Dios, en vez de haber elegido al pueblo de Israel como su pueblo, si hubiese elegido a Chile, a los 17 millones y medio más o menos que somos, el censo está medio, más o menos no va el censo, pero si Dios hubiese elegido a Chile como su pueblo elegido, ¿lo hubiésemos hecho mejor nosotros, no? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Porque si es chileno es bueno, es una frase nuestra. Pero sabemos que no es así. Sabemos que lo más probable es que no lo hubiésemos hecho mejor que el pueblo de Israel. Ahora, si reducimos un poco el target, si decimos, no, ¿sabes qué? Chile no. Chile ya lo más probable es que no haya obedecido a Dios. Pero si Dios, en vez del pueblo de Israel, hubiese elegido la Iglesia Bíblica Bautista de Cuatro Álamos como su pueblo, los más de 100 miembros que somos en esta iglesia, ¿lo hubiésemos hecho mejor o no? Esos 40 años en el desierto y todo lo que Dios hizo. La verdad es que somos bautistas, hermanos, así que yo creo que ahí Dios se saca un 7 con nosotros. Dios se va a la segura con nosotros y ahí sí nosotros le respondemos, ¿verdad? No escuché ningún amén. Así que asumo que tampoco lo hubiésemos hecho mejor que el pueblo de Israel, ¿verdad? No hubiésemos logrado cumplir las expectativas de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo, perfecto. Entonces, aquí quiero apuntar yo con esto. Así como el pueblo de Israel, nosotros también nos quejamos constantemente. Nos quejamos por las cosas que nos suceden, nos quejamos por las cosas que tenemos, incluso nos quejamos por las cosas que no tenemos. Nos quejamos y no valoramos, no damos gracias a Dios por las cosas que suceden en nuestro día a día. Acá también podemos ver que nosotros, así como el pueblo de Israel, somos porfiados, somos duros de servicio. Dios quiere y nos pide que hagamos algunas cosas en nuestras vidas como creyentes y somos porfiados. No somos mejores que el pueblo de Israel. Somos cabeza dura. Y también podemos decir que así como el pueblo de Israel menospreció a Dios cuando hizo este becerro de oro y adoró al becerro en vez de a Dios, nosotros también menospreciamos a Dios. Y usted me podría decir, no, pero yo ¿cuándo he menospreciado a Dios? ¿Por qué usted me está diciendo eso, hermano? Y la verdad es que sí menospreciamos a Dios. Sí lo hacemos. Cuando, por ejemplo, confiamos más en nuestras propias fuerzas ante un problema. Cuando confiamos más en nuestras propias capacidades para enfrentar un problema. Cuando confiamos más en nuestro propio bolsillo para enfrentar un problema. Y no recurrimos primeramente a Dios. ¿No estamos menospreciando el poder de Dios? Claro. Entonces no somos muy diferentes de este pueblo de Israel que entristecía a Dios. No somos muy diferentes. Y dado esto que le estoy diciendo y con todas estas cosas en mente que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, tanto las cosas buenas que tenía Dios con ellos como las cosas malas que ellos habían sido, Moisés se manda una frase y se manda una pregunta de oro. Y es de ahí de donde saqué el nombre del tema. Acompáñeme por favor ahí a Deuteronomio 10:12. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Acá podemos ver que Moisés les menciona a ellos 5 cosas que pide Dios del pueblo de Israel. Y así como nosotros nos parecemos tanto al pueblo de Israel, podríamos decir que vemos 5 cosas que pide Dios de nosotros. Hay 5 cosas que pide Dios de usted, hermano. ¿Y cuáles son estas 5 cosas? Acá Moisés las muestra, estas 5 cosas, con 5 verbos activos. ¿Cuáles son? Que temas, que andes, que ames, que sirvas y que guardes. Esas 5 cosas le está pidiendo Dios a usted en este momento, hermano. ¿Qué pide Dios de ti? Esas 5 cosas, hermanos. Veamos el versículo 12. Lo primero que pide Dios. Dice, permiso, ¿no? Versículo 12 dice, ahora pues Israel, podríamos decir que el versículo dice, ahora pues, hermano de la Iglesia Bíblica Bautista Cuatro Álamos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y lo primero que pide dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Y nosotros sabemos que este temer a Jehová, nuestro Dios, no tiene que ver absolutamente nada con el tenerle miedo a Dios, ni tenerle temor a Dios, terror a Dios, ni tenerle un pánico a Dios. No tiene nada que ver con eso, sino que este temor que se está refiriendo acá Moisés, se está refiriendo a tener respeto hacia Dios, tener una reverencia hacia nuestro Dios. Y eso es lo primero que Dios nos está pidiendo hoy día. Que temamos a Dios, que respetemos a Dios, que reverenciemos a Dios. ¿Y por qué deberíamos respetar y reverenciar a Dios? Son muchos motivos. Sabemos que Dios, primero y lo más grande que tenemos, deberíamos respetar a nuestro Dios y reverenciar a Dios porque Él nos dio la salvación. Con eso ya es motivo más que suficiente para que nosotros el resto de nuestras vidas reverenciemos a Dios. Pero también lo reverenciamos porque Él es santo, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es nuestro Dios. Él se merece nuestra reverencia. Ahí en Génesis 22 vemos un ejemplo. Acompáñeme a Génesis 22, por favor. Ahí vemos el relato de cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham obedeció, ¿no? Claro que obedeció, ¿verdad? Y la verdad es que cuando Abraham obedeció, con su obediencia lo primero que mostró fue que él tuvo temor de Dios. Él tuvo temor de Dios. Y esto de que Abraham obedeciera y mostrara este temor a Dios y estuviese dispuesto a entregar a su hijo Isaac en sacrificio, no fue algo precipitado, no fue algo ahí a tontas y a locas, no fue algo ahí a lo rápido. El relato bíblico nos describe, no vamos a leer todos los versículos en honor al tiempo, pero el relato bíblico nos describe de que él tuvo que preparar asnos para llegar a aquel lugar, porque no iba a sacrificar el mismo lugar donde Dios le había dicho. Tuvo que preparar siervos que lo acompañaran en el viaje. Tuvo que preparar madera para llevar y hacer el holocausto. Y el viaje desde el lugar donde Abraham estaba hasta donde tenía que hacer el sacrificio eran 3 días. 3 días. Entonces no fue algo así a tontas y a locas, sino que Abraham, lo más seguro que en esos 3 días de viaje iba pensando en su hijo, pensando en lo que Dios le estaba pidiendo, pensando en la promesa que Dios le había hecho, diciendo, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y me estaba pidiendo mi único hijo que tengo. Pero ¿saben qué? Volviendo al tema del temor a Dios, Abraham tuvo temor a Dios. Y este temor a Dios Abraham lo evidenció en 3 aspectos. Lo primero que hizo Abraham para evidenciar su temor a Dios es que él tuvo una obediencia incondicional. Él no cuestionó a Dios cuando le pidió a su hijo. En ningún momento. Él tuvo una obediencia incondicional. Lo segundo que podemos ver de Abraham en estos versículos que vamos a leer ahora es que él adoró a Dios. Veamos ahí en Génesis 22:5, dice,
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y, ¿qué dice? Adoraremos. O sea, él adoró a Dios y volveremos a vosotros. Entonces, acá podemos ver primero que el temor de Abraham se evidenció en su obediencia, después que se evidenció en su adoración, pero también el temor de Abraham se evidenció en una confianza absoluta de Dios. Veamos los versículos 22, Génesis 22, 7 y 8. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces acá podemos ver a este gran Jehová Jireh, Dios proveerá. Y él tuvo justamente esta confianza absoluta en Dios. Y así también nosotros, hermanos, si tememos a Dios, tenemos que tener estas tres cosas. Lo mismo que hizo Abraham: obedecer a Dios, adorar a Dios y tener una confianza absoluta en Dios. Ese es el temor a Dios, el temor reverente que deberíamos tener nosotros como hijos de Dios. Ahora, pero así como está este temor bueno, así como está este temor reverente, este temor de respeto a Dios, también hay un temor malo que se relaciona con el miedo. Y el ejemplo más clásico lo podemos ver ahí en Génesis 3, cuando Dios le pidió a Adán y Eva que les dijo que ellos podían comer de todos los árboles del huerto, pero de los que estaban en el medio del huerto, ellos no podían comer. ¿Y qué hicieron? Comieron de esos árboles, desobedecieron a Dios. Y dice la palabra de Dios que ahí Dios llegó y llamó a Adán y le preguntó a Adán que dónde estaba, y Adán dijo que se escondió porque él tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: ¿cómo supiste que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te prohibí que comieras? Entonces Adán tuvo miedo de Dios. No fue este miedo reverente, no fue este miedo de respeto, fue un miedo de terror de Dios, porque sabía lo que había hecho. Y nosotros, por lo general, este miedo lo podemos asociar a quien no tiene un temor de Dios. Este miedo lo podemos asociar a quienes no viven confiando en Dios, a quienes no están dependiendo de Dios. Por eso van a tener miedo. Van a tener miedo de las cosas futuras, van a tener miedo de la incertidumbre, lo que se venga más adelante, van a tener miedo a los problemas que se puedan avecinar, porque no están confiando en Dios, no están dependiendo de Dios. Y Dios nos está llamando justamente a eso, a que confiemos en Él. Estas personas que tienen miedo de estas cosas es porque no están dependiendo de Dios. Y tienen miedo justamente porque ellos no tienen el control de las cosas que pueden suceder más adelante. Pero si como cristianos estamos dependiendo de Dios, sabemos que Dios está en control de todo. Como cristianos, tenemos el privilegio de que somos amigos de Dios. De este Dios poderoso, de este Dios que todo lo sabe. De hecho, el pastor hace 2 semanas atrás, cuando predicó, nos mencionaba que Dios sabe incluso hasta cuántos pelos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Y yo me pregunto, si Dios sabe cuántos pelos tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿Dios sabrá qué problema tiene usted? ¿Dios sabrá qué cosa es la queja? ¿Dios sabrá cuál es su sufrimiento? ¿Cuál es su problema? Obvio que Dios lo sabe. Por eso es que Dios sabe nuestras necesidades, nuestras penas. Por ende, no tenemos que tener miedo al fracaso. No tenemos que tener miedo a las cosas que se vengan. No tenemos que tener miedo a los problemas de la vida. Incluso no tenemos que tener miedo a una enfermedad terrible tal vez que estemos pasando. No tenemos que tener miedo. Y como cristianos incluso ni siquiera tenemos que tener miedo a la muerte. Porque sabemos que la muerte no es más que la puerta de entrada para estar una vida eterna con nuestro Señor. No tenemos que tener miedo.
tenemos que tener temor a Dios, reverencia a Dios. Acompáñeme por favor a Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El sabio Salomón, ahí en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Si queremos vivir vidas sabias, debemos tener temor de Dios. El mismo Salomón nos dice ahí en Eclesiastés, acompáñeme por favor a Eclesiastés 12, un versículo súper conocido. Eclesiastés 12, versículo 13. Y acá el sabio Salomón, ya al culminar su libro, ya en el penúltimo versículo, nos dice como a modo de conclusión de todo lo que él ha visto en la vida, nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces Dios no está diciendo, ahí a Moisés le decía al pueblo de Israel, pero hoy día lo estamos aplicando en nuestra vida, nos está diciendo: lo primero que pido de ti es que tú me temas. Y como decía acá Salomón, el temor a Dios y guardar sus mandamientos es el todo en la vida del hombre. Volvamos por favor ahí a Deuteronomio capítulo 10 y vamos a ver lo segundo que Dios les pide al pueblo de Israel. Dice, estoy en el 10:12 por favor de Deuteronomio, dice: sino que temas a Jehová tu Dios, eso lo acabamos de ver. Después dice que andes en todos sus caminos. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuáles serán los caminos de Dios? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Veamos ahí en Mateo 7, por favor. Mateo 7 nos va a dar la respuesta. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces Dios nos describe que la vida del hombre básicamente hay dos caminos, no más, hay dos caminos: un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es un camino de perdición, un camino donde voy a llegar al infierno. Y el camino angosto es un camino de vida eterna. Eso nos está diciendo este versículo. Y Moisés nos decía en Deuteronomio 10 que andes en los caminos de Dios. Y la verdad es que la gran mayoría, por no decir muchos, son los que andan por el camino ancho. La mayoría de la gente son los que andan por el camino ancho. Pero, ¿por qué andan por este camino ancho? Porque es un camino más cómodo, porque es un camino más fácil, porque es un camino donde nadie me prohíbe nada, porque es un camino donde yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, de pensar lo que yo quiera, de tener lo que yo quiera en mi mente y nadie me cuestiona nada. Es un camino más fácil. Si voy por ese camino, también no me voy a ver distinto al resto. Entonces el resto no me va a discriminar, no me va a ofender, no se van a burlar de mí, porque estoy yendo con la manada, con la gran mayoría. Estoy yendo por el camino ancho. Eso es ese camino, el camino ancho que nos lleva a la perdición. O sea, podríamos decir que las personas que van por el camino ancho les preocupa lo que el resto diga de ellos. Por eso van por ese camino ancho, así como aquellos que no tienen temor de Dios. Pero el camino angosto es un camino más restringido. Es un camino donde sí hay prohibiciones, donde sí hay restricciones. Es un camino donde yo no puedo llegar y hacer lo que yo quiera con mi mente, con mi cuerpo. Tengo que desechar las cosas malas. Es un camino donde no prima el yo, lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere de mí. Ese es el camino estrecho. Y ese es el camino por el cual deberíamos ir como creyentes. Es un camino donde no me rijo bajo las normas de la sociedad,
sino que me estoy rigiendo por las normas de Dios, que están obviamente ahí en su palabra. Acompáñenme por favor a Juan 14:6. Juan 14:6. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Cristo. Y si queremos andar por este camino estrecho, para andar por los caminos de Dios, tenemos que andar por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus enseñanzas. Ese es el camino en el cual quiere Dios que andemos, usted y yo. Jesús es el único camino para el creyente. Fuera de Él no hay otro. O sea, tenemos que vivir como Cristo vivió. Nada más. Y si bien este camino que Dios nos traza, o en este caso que Jesús nos está mencionando, no es el camino más popular, porque es una vida que nos lleva a vivir de manera distinta al resto. Yo estoy seguro que usted, más que seguro, que en alguna actividad de su vida cotidiana, al vivir como Cristo quiere que viva, al comportarse como un verdadero hijo de Dios, como un cristiano, lo han mirado raro, lo han mirado diferente. Es una vida de vivir distinto al resto. Y en realidad hay cosas tan básicas en las cuales nos notamos que somos diferentes a los que andan por ese camino ancho, como por ejemplo nuestro hablar es diferente. Hablamos sin garabatos, sin obscenidades, sin tallas en doble sentido. Entonces hasta en eso se nota que somos diferentes, que no estamos yendo por ese camino ancho, sino que vamos por el camino angosto de la vida eterna. También pensamos diferente. No llegamos y hacemos lo mismo que hace la gente del mundo, que llega y actúa y hace lo que quiere su cuerpo sin restricciones, sino que como cristianos que andamos en los caminos de Dios, evaluamos las cosas. Nos preguntamos, ¿será correcto que yo haga esto? ¿Será correcto que yo vaya a este lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Vería lo que yo estoy viendo? ¿Escucharía lo que yo estoy escuchando? Entonces, es un camino más restringido, el camino por donde Dios quiere que vayamos. Y básicamente nos portamos diferente porque buscamos no agradar a la gente de la sociedad, sino que buscamos agradar a Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Básicamente, concluyendo esta parte de los caminos, ancho o angosto, si bien el camino angosto es más difícil, es más restringido, es el mejor camino, porque es el camino que nos lleva a la vida eterna. Volvamos ahí a Deuteronomio 10, en el versículo 12, veamos la parte C. La tercera cosa Dios que pide de nosotros. Lo tercero que pide Dios, dice que andes en todos sus caminos, y después dice que lo ames. Y el amor a Dios, hermanos, es una exigencia de Dios, no solamente aquí, sino que está en el Decálogo, ¿verdad? Está dentro de los 10 mandamientos. Amar a Dios, el primer y gran mandamiento, amar a Dios. ¿Y por qué Dios pedirá que nosotros le amemos? ¿Porque Dios es un egocéntrico? Nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. La Biblia lo describe como un Dios celoso. Dios no quiere que amemos las cosas del mundo y después volvamos y le demostremos amor a Él. Y que vamos y amemos las cosas del mundo y volvamos y le demostremos amor a Él. Dios es un Dios celoso. Quiere solamente nuestro amor para Él. Esa es la respuesta. El mismo Señor Jesucristo nos dijo esto. Vamos por favor a Mateo 22. Mateo 22. Del 34 al 40. Veamos lo que nos dice ahí nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Amar a Dios, el primer y gran mandamiento. Pero el Señor Jesucristo continúa. Miren lo que dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuestro amor a Dios, hermanos, no es nada más que la consecuencia de el amor que Él tuvo por nosotros primero. No es que nosotros seamos magnánimos con Dios al demostrarle nuestro amor, sino que Él nos amó primero. Es una consecuencia de eso. Acompáñeme por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, podríamos decir, si alguno dice, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, fíjese lo que dice el versículo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo le demuestra usted amor a Dios? ¿Cómo le demuestra usted a Dios que le ama? La verdad es que nuestro amor a Dios se evidencia cuando mostramos amor por nuestros hermanos. Esa es la manera de evidenciar nuestro amor a Dios, mostrando amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. No hay otra manera. El amor a nuestros hermanos no es solo un tema de emociones, porque sabemos que las emociones son cambiantes, ¿verdad? Un día sentimos alegría, al otro día tenemos tristeza, o a veces en el mismo día incluso. A veces tenemos amor, de repente sentimos ira. Entonces, el hecho de amar a nuestros hermanos no es un tema de las emociones o de los sentimientos, sino que el hecho de amar a nuestros hermanos es una decisión personal. Tiene que ser una decisión de usted y mía, amar a nuestros hermanos. El amor que estamos hablando acá, a pesar de las emociones que estemos experimentando, se va a mantener, va a ser constante, porque fue una decisión. Tanto el amor a Dios como el amor al prójimo va a ser algo constante. Nuestro amor a Dios no debe ser solo palabras. Es bueno que yo diga, yo amo a Dios, Señor, te amo, es bueno que yo lo diga. Pero el amor no es solo eso, el amor se evidencia. Y nuestro amor a Dios realmente se evidencia con acciones. Si yo no hago nada y digo que amo a Dios, la verdad es que lo más probable es que, como decía el versículo anterior, sea un mentiroso. Tengo que tener acciones de amor tanto a Dios como acciones de Dios, de amor hacia mis hermanos. Por ejemplo, Dios nos mostró a nosotros su amor realizando una acción. ¿Qué acción realizó Dios para mostrarnos su amor? Envió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios dijo, no, saben que yo amo a la humanidad, pero qué bueno que estén allá y ojalá que les vaya súper bien. Dios no dijo solamente eso. Dios realizó una acción. Mandó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a morir por nosotros. Hay una acción de por medio. Y nosotros también, si amamos a Dios, tenemos que realizar acciones de amor. Si nuestro amor a Dios se evidencia con acciones, usted le va a mostrar a Dios que lo ama, obviamente con su servicio en la obra. Ahí uno realiza acciones. Acompáñeme por favor vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy diciendo ahí en el Antiguo Testamento, en Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56, versículos 6 y 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, fíjense ahí está la relación.
Dice, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, amor y servicio, van de la mano. Dice, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, si nuestro amor a Dios se evidencia con nuestro servicio, yo me pregunto, si usted le va a preguntar ahí al hermano Alexis, disculpe que los toque hermano Alexis, si usted le va a preguntar al hermano Alexis ahí, que él es director de la escuela dominical, si necesitará manos para hacer clase este año, ¿qué diría usted, hermano Alexis? Yo creo que lo más probable es que sí. Si usted le pregunta al pastor si es que necesita alguien que haga algún arreglo en el templo, o riegue el pasto, o faltó un portero, un coordinador o un enseñador, tenemos que evidenciar nuestro amor a Dios con nuestro servicio a Dios. Entonces, de hecho, hoy día yo al hermano Alexis conversamos en la mañana, disculpe hermano Alexis que lo tome tanto, pero en la mañana él me comentaba que el coordinador que está dispuesto tuvo un problema y no pudo venir, y faltaba un coordinador y tuvo que buscar a alguien que sirviera como coordinador. También hoy día en la mañana, disculpe hermano Alexis, me comentaba que faltó ahí nuestro hermano Juan, tuvo algún problema, no pudo venir y no teníamos cómo llenar los informes por clase, y faltaba alguien que sirviera en ese sentido. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Siempre hay oportunidades para servir, y tenemos que buscar servir para mostrar nuestro amor a Dios. No se prive de mostrar y de poner en práctica los dones y talentos que Dios le ha dado. Si usted se priva de poner en práctica sus dones, está privando a un hermano de recibir las bendiciones de sus dones. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvamos ahí a Deuteronomio 10, vamos a ver ya lo cuarto que pide Dios de nosotros. Está en el 12d, dice, y que lo ames, lo acabamos de ver, y dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La cuarta cosa que pide Dios de nosotros es que le sirvamos, y va en directa relación con lo que hablaba antes del amor, porque si lo pensamos, si yo amo a Dios, voy a querer servir a Dios. Si yo temo a Dios, voy a querer servir a Dios. Si yo ando en los caminos de Dios, voy a querer servir a Dios. Entonces las tres cosas, los tres requisitos que vimos antes, se relacionan directamente con el servicio. Se relacionan directamente con el servicio. Ahora, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿puedo servir en la iglesia sin tener temor a Dios? ¿Puedo servir en la iglesia sin tener temor a Dios? Sin tener temor a Dios. Y la verdad es que incluso la respuesta es sí. Pero si yo sirvo en la iglesia sin tener temor a Dios, no va a ser más que una actividad religiosa. No va a ser más que una actividad religiosa, hermano. Porque una persona que busca servir sin tener un temor a Dios, lo único que va a querer va a ser convencer a los otros de que yo estoy sirviendo a Dios, que yo estoy adelante, que yo estoy liderando, porque no tienen temor a Dios. Entonces, tal vez esta persona que busque servir sin tener un temor a Dios, podría caer incluso en el engaño de decir que si realizamos una actividad como iglesia y tiene frutos, esa persona que no tiene temor a Dios podría decir, pero es que esos frutos se están dando porque yo estoy ahí, yo estoy trabajando, yo estoy sirviendo. Y sabemos que no es así. Siempre la honra y la gloria es de Dios. ¿Podríamos servir a Dios sin estar andando en sus caminos? La verdad es que esta respuesta también es sí. Porque si el pastor le pide a alguien que haga algún trabajo en la iglesia, el pastor no conoce la condición de ese hermano, pero el hermano sí la conoce. Y si él acepta esa responsabilidad, estaría mal ese hermano. Y la verdad es que
a lo mejor pararse enfrente y no estar viviendo en los caminos de Dios y hablar de la palabra de Dios, convierte a esa persona en un hipócrita. Nada más que eso. Sería ser hipócrita. Estar parado al frente y no estar andando en los caminos de Dios. Entonces, lo más probable es que una persona que no esté andando en los caminos de Dios y sirva a Dios, si bien va a querer estar sirviendo, pero su servicio no va a tener mayores frutos, no va a tener frutos. Y si bien Dios aún así puede usar el trabajo de esa persona para lograr su objetivo, no es la idea que nosotros hagamos eso, sino que lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, si es necesario arrodillarme y llorar a Dios y pedirle que me perdone para en la siguiente oportunidad poder servir a Dios, servirle como corresponde. Acompáñeme a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Versículos 19 al 21. 2 de Timoteo 2, 19 al 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, y aquí viene lo importante, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Los que van a ser instrumento de honra para el servicio de Dios son los que se limpian para Dios. Después dice: santificado, útil al Señor. Si nos limpiamos de nuestros pecados para servir a Dios, vamos a ser útiles a Dios. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanos, si queremos servir al Señor y ser un vaso de honra para el Señor, tenemos que limpiarnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios y servir. Y por último, ¿puedo servir a Dios sin amar a Dios? Y la respuesta también es sí. Pero nuestro servicio a Dios sin amor a Dios, lo que hace una persona así es que va a buscar sus propias recompensas. Va a querer mostrarse él ante los demás. Va a querer robar la gloria de Dios. No lo va a hacer por amor a Dios. Entonces, la verdad es que nosotros, cuando servimos a Dios, no le hacemos ningún favor a Dios. No es que estamos siendo buenos con Dios porque estoy trabajándole a Dios. Si usted ha pensado eso, quítelo de su cabeza. Porque nosotros no le hacemos ningún favor a Dios cuando servimos a Dios. Es Dios el que nos honra a nosotros con la posibilidad de servirle. Nada más que eso. Es Dios. Y nunca un cristiano debería buscar ocupar un puesto dentro de la iglesia producto de la honra que produce ese puesto, sino que con humildad y con amor a Dios debería servir a Dios. Veamos el último punto, lo quinto ahí que nos dice Deuteronomio 10, de lo que Dios pide de nosotros. En el versículo 13, 10:13 dice, lo quinto que dice es que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces vemos acá en Deuteronomio 10, en el 13, que lo último que Dios nos pide es que guardemos sus mandamientos. Pero amar a Dios y temer a Dios nos obliga, obviamente, a conocer a Dios. Y para conocer a ese Dios tengo que recurrir, obviamente, a la palabra de Dios. Tengo que aprender de la palabra de Dios. Tengo que repetir la palabra de Dios. Tengo que memorizar versículos de la palabra de Dios. Entonces, si quiero guardar los mandamientos de Dios y no los conozco, tengo que conocer. Me lleva obligatoriamente a la Biblia, conocer la palabra de Dios. Guardar los mandamientos de Dios significa que tenemos que, obviamente, obedecer a Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios y obedecemos a Dios, se nota. Se nota porque queremos guardar los mandamientos de Dios. Y si ustedes me acompañan, por favor, ahí a Juan 14:15.
Ya estoy terminando, hermanos. Juan 14:15. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acá en este versículo. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tal vez alguien podría decir: pero hermano, si la salvación es por gracia, no es por guardar los mandamientos, entonces ¿para qué voy a guardar los mandamientos? Pero nosotros podríamos decir que el motivo por el cual tenemos que guardar los mandamientos de Dios no es porque esto nos den salvación. Sabemos que la salvación ya la dio nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Ya tenemos la salvación. Pero lo que sí tenemos que hacer, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque en realidad al guardar los mandamientos de Dios, esto evidencia que amamos a Dios. El guardar los mandamientos de Dios evidencia que amamos a Dios. Ahí mismo en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Entonces, el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que me ama. Está hablando también aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, Jesús nos quiere decir en estas palabras que no hay otra manera de demostrar nuestro amor a Dios que no sea obedecer a Dios. Si usted quiere demostrar amor a Dios, tiene que necesariamente obedecer a Dios. Con esto se me viene a la mente mi hijo, en la obediencia. Cuando cuando José Pablo era más chiquitito, me acuerdo que yo le pedía cosas: ya anda a buscar tal cosa y me lo traes. Y él iba y me lo traía al tiro. Pero ahora, conforme he ido creciendo en edad, ya no es tan fácil la cosa. De repente tengo que repetirlo 2, 3, 4 veces, así como lo pasaba con Dios, con el pueblo de Israel, guardando las proporciones, obviamente. Pero lo que les quiero decir con esto es que cuando yo era niño, mi mamá me decía una frase acerca de la obediencia que yo la empezaba a repetir con José Pablo en el último tiempo. Y la frase es: en la obediencia está la ganancia. Entonces, cuando José Pablo yo le digo algo y él no me obedece, yo voy, me paro al lado de él y le digo: hijo, en la obediencia está la ganancia. Y de repente me ha pasado que le digo: hijo, en la obediencia, y espero que él me termine la frase, y me dice: está la ganancia. Entonces, tenemos que intentar no ser así nosotros. Cuando yo le digo a José Pablo que en la obediencia está la ganancia, me estoy refiriendo que cuando él obedece, él va a recibir cosas buenas. Cuando él obedece, él va a recibir bendiciones. Que cuando él obedece, él va a experimentar momentos de felicidad. Y todos vamos a estar bien, porque eso le pega directamente al papá, a la mamá, cuando él obedece. Pero si él desobedece, ¿qué hay? Un castigo. Hay consecuencias, ¿verdad? Hay una disciplina. Va a haber dolor, va a haber tristeza, producto de la desobediencia. Y obviamente esto es un símbolo de lo que es Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre. Si nosotros obedecemos a Dios, también vamos a experimentar cosas buenas, vamos a experimentar bendiciones. Pero si desobedecemos a Dios, va a haber disciplina, va a haber dolor, va a haber un castigo. Entonces, y les pregunto ahora a ustedes: ¿cómo le demostró Jesús al Padre que lo amaba? Obedeciéndole, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ahí en el huerto, ya casi pronto a que lo tomaran ahí los guardias y se viniera todo el Calvario e incluso la muerte en la cruz, el Señor Jesucristo fue a orar al Padre. Y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque sabía lo que se venía, sabía el momento de sufrimiento que se venía. Pero le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que Él muriera en la cruz por usted y por mí. Y Cristo obedeció. Al obedecer, Él evidenció que amaba al Padre. Así también nosotros debemos demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo a Dios. O sea, guardando su palabra.
que es lo que veníamos estado estudiando. Yo les pregunto si un joven le dice a sus papás, papá, mamá, yo te amo, pero el joven hace rabiar a los papás, desobedece a los papás, les da problemas a los papás, le está demostrando que él los ama, ¿o no? Entonces con nosotros es más o menos lo mismo. Si amamos a Dios, como decimos, tenemos que demostrar nuestro amor a Dios. Y para Jesús el verdadero amor se demuestra únicamente en la obediencia. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo. Si quiero demostrar amor a Dios, la única manera de hacerlo es en la obediencia. Y a modo de conclusión, vimos que Dios pedía 5 cosas de nosotros. Primero, que tuviésemos temor de Dios. Un temor reverente, un temor de respeto a Dios. Segundo, vimos que Dios nos decía que teníamos que andar en sus caminos, andar por este camino estrecho en la vida del creyente, en la vida del cristiano. No importa lo que el mundo nos diga, no importa donde la corriente vaya la mayoría, mantenernos en los caminos de Dios. Tercero, amar a Dios, demostrarle nuestro amor a Dios con nuestro servicio en la iglesia. Cuarto, servir a Dios. Y quinto, guardar los mandamientos de Dios. Obedecer a Dios. Guardar los mandamientos que están en su palabra. Y quisiera terminar con una pregunta. Que Dios nos pida estas 5 cosas que le estoy mencionando ahora, ¿será mucho en comparación con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado, le damos gracias porque usted es un Dios bueno. Es bueno, Señor. A pesar de que nosotros le fallamos, así como el pueblo de Israel constantemente, usted se mantiene fiel con nosotros, Señor. Y ahora usted nos pide que le amemos, que le sirvamos, que andemos en sus caminos, Señor. Y muchas veces para nosotros es difícil. Hay una lucha, Señor, entre la carne y el espíritu. Es por eso que pedimos a usted que usted nos ayude a querer servirle más, a querer amarle más, a querer mantenernos en santidad. Y pedimos su ayuda en esto. Pedimos su ayuda. Porque muchas veces somos débiles, Señor. Pedimos su perdón. Y pedimos que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos remezca cuando a lo mejor vamos a hacer algo que no corresponde, Señor, para que podamos volvernos a usted. Ayúdenos, Padre, por favor. Pido su bendición para nuestra iglesia, para mis hermanos, para mí, Señor, y que podamos buscar cumplir con estas 5 cosas que usted pide de su pueblo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.